Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer una oración primeramente. Señor, gracias te damos por tantas bendiciones. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias por cada uno de los que están viendo esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que está pendiente de todos nosotros, que nos cuida, que nos habla, que nos guía. Gracias, Dios, gracias por tanto amor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y tú ayúdanos a tener siempre un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza se llama Sigue edificando. Y voy a hablarles un poquito de la historia del pueblo de Israel, de los judíos de Judá. Cuando Babilonia se llevó cautivo a Judá, eran dos tribus principalmente, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que vivían en el área de Judá. Y cuando regresaron, estuvieron allá cautivos y regresaron porque Dios así lo mandó. Dios profetizó que iban a estar 70 años en cautiverio y que iban a regresar a reconstruir la ciudad porque Jerusalén había quedado destrozada. Habían destrozado el templo, la casa de Dios, había quedado en ruinas y se había cumplido ese tiempo. Entonces Dios despertó el espíritu del rey que estaba en aquel tiempo en Babilonia. Era el rey de los caldeos, que era Ciro, y Dios puso en su corazón que era tiempo de que regresaran a su tierra y reconstruyeran la casa a Dios. Y así lo hicieron, un buen grupo regresó y estaban contentos después de habitar ya sus casas. Se juntaron todos en Jerusalén y empezaron con las fiestas solemnes que Dios había mandado al pueblo que debían hacerse, y empezaron a poner los cimientos de la casa de Dios. Empezaron a poner los cimientos del templo. Y el pueblo estaba gozoso. Entonces había gente llorando de ver lo que estaban haciendo, y los ancianos que les había tocado ver cómo estaba antes el templo y ver ahora que se estaban poniendo los cimientos, y lloraban fuerte, y el pueblo gozoso alabando al Señor porque estaban edificando la casa de Dios. Entonces, pero sucedió algo que hubo oposición para que siguieran con la edificación de la casa de Dios. Y quiero leerles en Esdras 4:4, dice así: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos. Y luego nos brincamos al versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Ok? Y luego en el capítulo 5, 1 y 2 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, y estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué encontramos aquí en esta historia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra el Señor? Dios quiere que estemos siempre edificando.
¿Ok? Aquí estaban edificando la casa de Dios y había oposición. Nosotros somos edificio de Dios, dice en su palabra. Nosotros somos también el cuerpo de Cristo. Y Dios espera que como miembros del cuerpo de Cristo nos edifiquemos unos a otros en amor. Dios quiere eso de nosotros. Y a veces hay cosas que va a haber oposición. ¿Ok? Si creemos que va a estar siempre fácil y que no hay oposición, claro que hay oposición. Hay un enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo que no quiere que sigamos adelante en el camino de Dios, que no quiere que sirvamos a Dios, que no quiere que lo adoremos, que no quiere que le entreguemos nuestra vida y que seamos de bendición a la iglesia. Entonces sí hay un enemigo que trata de intimidarnos y atemorizarnos. Y puede haber eso en nuestra vida. Podemos nosotros dejarnos atemorizar y detenernos y ya no querer continuar. ¿Ok? Puede haber cosas, por ejemplo, piensa en ti, ¿qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene de seguir adelante con el Señor? Probablemente ahorita estés pasando por un momento en que dices, ay, es que antes estaba mejor, ahorita me siento mal, no tengo ganas de nada. Ok, hay oposición en tu vida. Y debemos de levantarnos en el nombre del Señor y seguir edificando, no dejar que nada nos detenga. Ahorita fíjense, con este tiempo que estamos viviendo de pandemia, se ha visto mucho enfriamiento en muchas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor han dejado de servir a Dios, a lo mejor y han dejado de buscar a Dios en la intimidad, ahí en sus hogares, de leer la palabra, de compartir el evangelio con otras personas, de hacer el bien a otros, o caemos en una rutina y ya nada nos interesa. Entonces, puede que esté pasando esas cosas en nuestra vida y puede que sí el enemigo se esté aprovechando de este sentir de que estamos encerrados y que tal vez ya estamos hastiados de estar encerrados, ya queremos hacer otras cosas. Pero saben que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros vivimos para servirle a Dios y seguir adelante y que nada nos detenga. Entonces no permitamos que esa oposición que hay en el mundo espiritual no nos detenga a nosotros. Que podamos seguir como iglesia creciendo, gozándonos, amando al Señor, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí también? ¿Qué más nos puede detener? Podemos creer mentiras también que el enemigo siembra en nuestros corazones para que no sigamos en la obra de Dios. Puede ser así como, ay, ¿de qué sirve lo que estás haciendo? Nadie te reconoce, nadie te dice nada, no te lo agradecen. Y podemos estar creyendo mentiras que nos susurran al oído de no eres importante, no tiene caso, ay, esto no va a cambiar, siempre vamos a estar igual. Y eso nos puede detener y puede llegar un desánimo a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para seguir adelante cuando se nos quiere detener, cuando se nos frena y ya no queremos seguir adelante? Que sigan otros, yo me hago a un lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que aquí lo que pasó es que hubo dos profetas, Ageo y Zacarías, que hablaron al pueblo de Judá de parte de Dios y les dieron palabras y les profetizaron que ellos iban a terminar de edificar la casa de Dios, que ellos iban a concluir y que iban a seguir adelante. Y eso los animó y se levantaron, dice Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, y estaban en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos una palabra de Dios.
Si te sientes desanimado, si te sientes sin propósito, si te sientes triste o como que no hay mucho sentido, busca al Señor. Busquemos a Dios. Él es el que le da propósito a nuestra vida. Él es el que nos da visión. Y necesitamos su palabra, una palabra suya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos vivifica. No podemos en nuestras fuerzas, lo necesitamos a Él, necesitamos buscar su rostro, necesitamos humillarnos delante de Él y necesitamos su palabra, porque su palabra es vida. Y quiero leerles el Salmo 119, 107, dice así: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y en este salmo podemos encontrar en otras ocasiones, otros versículos donde se repite eso: vivifícame conforme a tu palabra. Lo que trae vida a nosotros es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Es esa palabra que obra en nuestra vida, que nos despierta, que nos hace otra vez vivir y tener ánimo y seguir adelante. Busca al Señor, porque a veces estamos desanimados y no queremos orar, no queremos leer la Biblia, pero no es tiempo de detenernos. Estamos en los últimos tiempos, necesitamos estar preparados, necesitamos consagrarnos más al Señor, necesitamos servirle más con todo nuestro corazón y ser de bendición para otros que no lo conocen. Necesitamos ganar almas para Cristo. Es tiempo de levantarnos, de creerle al Señor, de ser llenos del Espíritu Santo y vivir para Él. Así que levantémonos, hermanos. Somos el pueblo del Señor y somos su iglesia. Y el mundo necesita la iglesia viva, una iglesia llena de fuego, llena de poder, llena de amor de Dios. Les quiero leer por último en Efesios. Dice Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú piensas que tu desánimo, tu apatía no afecta a tus hermanos en Cristo, no afecta a la iglesia, sí, porque somos un cuerpo, estamos unidos y necesitamos cada uno estar bien y buscar al Señor y amar a Dios, cada uno en lo personal. Y así como iglesia también vamos a estar juntos, amando al Señor, buscando a Dios, llenándonos de Él, haciendo su voluntad, porque vivimos para Él, nos movemos en Él, somos de Cristo. Así que no pienses que si tú te haces a un lado no pasa nada. Sí necesitamos esos dones que Dios te ha dado, esos talentos que Dios te ha dado. Necesitamos eso que Dios quiere hacer a través de ti, eso que hace a través de ti es algo único. Así que no te detengas, sigue edificando en tu casa, sigue orando, sigue siendo de bendición para tus hijos, para tus familiares. Sigue edificando en tu barrio, con las personas que conozcas. Sigue edificando en la iglesia, al cuerpo de Cristo. Interésate por tus hermanos en la fe.
Tú eres de bendición para otros, así que nada te detenga de seguir edificando. Somos el cuerpo de Cristo y vamos creciendo unidos, porque el Señor está con nosotros, su Santo Espíritu nos une. Así que te animo, hermano, que no te detengas, sigue adelante, el Señor va a hacer su obra. Y así como los judíos lograron terminar ese templo para el Señor y se gozaron, así nosotros también va a llegar un momento en que estemos en la presencia de Dios y nos vamos a gozar y vamos a saber que nada de lo que hicimos por el Señor fue en vano, porque Dios es fiel. Así que vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias porque eres tú lo que necesitamos, Espíritu Santo, es tu palabra. Eres tú, Señor, lo que anhela nuestro corazón y lo que necesitamos en lo personal y como iglesia. Ayúdanos, Dios, a buscarte con todo nuestro corazón, a amar tu palabra, Señor, a amar tu presencia, a interceder unos por otros, a amarnos unos a otros, a seguir edificando, Señor, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Dios, que lo que nos has dado lo usemos para tu gloria y tu honra, Señor. Y tú seas exaltado y tú seas reconocido, porque tú eres el Rey y tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Salvador. Recibe toda la gloria en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazote y nos vemos pronto.